de este mes, hermano, hemos estado meditando acerca de la palabra, mi hermano, y hemos estado hablando acerca de ¿qué, mi hermano? Fervientes en Cristo, hermano. Y vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16. ¿Ya saludó al que tiene a su lado, hermano? ¿Al que tiene atrás? ¿Al que tiene enfrente? Dios les bendiga, hermanos. Regálele una sonrisa, hermano. Dígale, no importa cómo haya estado tu día, pero ya estás aquí. Apocalipsis, entonces, hermano, capítulo. ¿Ya lo tiene usted? Apocalipsis capítulo 13. 15 y 16. Venía yo corriendo, hermanos. Dice la palabra de Dios así, ¿ya lo tiene usted? Dice, yo conozco tus obras, que ni eres ¿qué, mi hermano? Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice, hermano? Qué palabras tan fuertes, ¿verdad? Qué palabras tan fuertes. Le decía, hermano, el tema que estamos meditando en este mes es fervientes en Cristo, hermano, pero en esta tarde quiero que meditemos, mi hermano, en fervientes en espíritu, hermano. Ese es mi tema de esta tarde, mi hermano, y vamos al libro de Romanos. Fervientes en espíritu, hermano. Amén. Vamos al libro de Romanos, capítulo 12. Capítulo 12, vamos a enfocarnos en el versículo 11, hermanos, pero vamos a leer ahorita en este momento desde el versículo 6. Romanos capítulo 12. Versículo del 6 al 21. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios así, voy a leer un versículo yo, hermano, y usted me va a acompañar con el siguiente versículo. Dice la palabra de Dios, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con qué solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Al examinar este capítulo, mi hermano, de la palabra, observemos y nos vamos a enfocar en el versículo 11, mi hermano. Nuevamente regresemos al versículo 11, pero ¿por qué es importante que meditemos y leyéramos cada uno de los versículos, hermano? Porque si nosotros empezamos a leer los versículos anteriores,
nos vamos a dar cuenta que se habla de dones, se habla de ministerios, pero también cuando leemos versículos después podemos darnos cuenta de qué manera también Dios nos habla, mi hermano, y nos dice cuáles son los frutos de que nosotros seamos, mi hermano, fervientes en el Espíritu. Pero vamos a hacer un énfasis en el versículo 11, donde dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y viene la palabra, mi hermano, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén, hermano. Entonces, estas declaraciones son muy importantes, mi hermano. ¿Por qué? Porque la cúspide de estos versículos, de este capítulo, precisamente es el versículo 11, en donde dice que la base, si nosotros tenemos dones, hermano, porque un hecho es que usted y yo tenemos dones, ¿está de acuerdo? Tenemos ministerios. Pero, mi hermano, ¿cómo es que nosotros vamos a desarrollar esos dones? Pero sobre todo también cómo vamos a hacer que el fruto del Espíritu Santo sea en nosotros, lo que dice el versículo 11, que seamos fervientes ¿en qué, hermano? En el Espíritu. Así que tomando en cuenta esto, mi hermano, podemos sentir, mi hermano, podemos decir entonces que un cristiano ferviente es lo más estimulante que pueda haber. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Por qué, mi hermano? Porque cuando un cristiano es ferviente, mi hermano, eso va a significar que va a contagiar a los demás. Cuando en un cristiano, mi hermano, nosotros vemos ese fervor dentro de una iglesia, dentro de una familia, mi hermano, aún dentro de nuestro testimonio, mi hermano, eso va a contagiar a la iglesia, va a contagiar a los que estamos alrededor. Dios quiere, mi hermano, que nosotros seamos cristianos fervientes. Entonces, mi hermano, ¿qué es ser ferviente? El fervor, mi hermano, se conoce como el entusiasmo, el calor, la flama interior, mi hermano, que hay en una persona que está haciendo las cosas con un ánimo, mi hermano, como ningún otro, con una alegría, con una esplendidez que contagia, que inspira y anima a los demás. Eso es el fervor, mi hermano, ser fervientes. ¿Estaremos de acuerdo, mi hermano, que cuando nosotros estamos al lado de una persona, mi hermano, que es ferviente, mi hermano, ¿qué se siente? Con una persona que está animada, que usted platica con ella y le da palabras de ánimo, hermano, ¿cómo se siente uno? ¿Verdad que se siente motivado? ¿Verdad que se transmite? Pero ¿qué pasa, mi hermano, también cuando estamos al lado de una persona, mi hermano, que es apática? Cuando estamos al lado de una persona que es apática, hermano, que es indiferente, mi hermano, eso nos desalienta. Porque tanto el fervor como el estar fríos, mi hermano, en el espíritu, se contagia. Entonces, mi hermano, podemos entender que una persona ferviente siempre va a animar a los demás, va a contagiar a los demás, despierta ese fervor que hay en nosotros, va a despertar también el fervor en otro cristiano, en otro hermano. Nos vamos a contagiar de ese fervor, de esa persona. Y con mucho más razón, mi hermano, cuando estamos al lado de una persona o de un cristiano que es ferviente, ¿verdad? Cuando estamos al lado de un esposo que es ferviente, de una esposa que es ferviente, cuando estamos al lado de un amigo que es ferviente, de un cristiano, mi hermano, de un vecino. No sé si a usted le ha tocado tener a un vecino, mi hermano, cristiano, pero de esos cristianos buenos, hermano, que usted anda por ahí como que no queriendo seguir adelante y viene con ese hermano y le dice, échale ganas, mira, Dios tiene planes para ti, Dios tiene propósitos para ti. Entonces, mi hermano, cuando hablamos acerca del fervor que hay, Dios nos llama para que seamos fervientes en su espíritu. Un fervor, hermano, porque fíjese, hay varios tipos de fervores, eso vamos a dejarlo bien en claro. Hay mucha gente, mi hermano, si así lo decimos, hay mucha gente apasionada en las cosas del mundo. Por ejemplo, va a haber gente que es muy ferviente de los deportes y no le toquen a su equipo favorito, hermano, porque híjole. Y es gente que paga lo que tenga que pagar en los boletos, se va a formar para que no se acaben. Y bueno, hermano, hay gente que es apasionada a algún artista. Y se han visto, hermano, cuando de repente
estas personas, va a venir el artista que ellos quieren, ¿qué hacen, hermano? Cueste lo que cueste el boleto, lo compran, hermano, de hecho hasta se endeudan. No importa si se tengan que ir a quedar 2 días antes de que es el concierto, ¿qué hacen ellos? Lo hacen. Yo apenas, fíjese que hablaba con los jóvenes este domingo y les enseñaba acerca de la oración y decíamos, cuando nosotros oramos con ese fervor a Dios, yo le decía, y nosotros que conocemos a un Dios vivo, hermano, a un Dios que hace maravillas, ¿cuánto nos cuesta orar? Porque ahí lo direccionábamos, ¿no? De repente menospreciamos hoy en día la oración. Pero yo les ponía el ejemplo ahorita, por ejemplo, del festejo que se viene, ¿no? Del 12 de diciembre, y decíamos, la gente ¿cómo va, hermanos? ¿Qué hacen, hermano? Más bien, ¿qué no hacen para llegar ahí a donde está ese edificio? Mira, hermano, la gente no sé cuántos días lleva caminando, desvelados, cansados, sin comer, muchos de ellos vienen hasta enfermos, pero es el fervor que ellos tienen ante esa imagen lo que los lleva a hacer todas esas cosas. ¿Usted cree que en nosotros como cristianos no deba existir ese fervor, hermano? Porque en ellos es un fervor que no va a valer, hermano, de una fe, mi hermano, que no está cimentada. Cuando la palabra de Dios, mi hermano, es bien clara y me dice que debemos de ser, Dios nos manda que seamos fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, apasionados por la obra, hermano, entregados con todo nuestro ser, con todos nuestros sentidos, apasionados al Señor, mi hermano. Eso es lo que nos demanda. Entonces, mi hermano, hay varios tipos de fervor y le decía, hay gente que está apasionado por la música, hay gente que está apasionado por la tecnología, hay gente que está apasionado, mi hermano, por la política. Y no le toquen a su político porque, híjole, también. Digo, por algún deporte, si usted habla de repente con los de la alabanza, hermano, y usted toca ese punto de que les gusta tocar cierto instrumento, hermano, con los hermanos, y dicen, ¿por qué te gusta tocar la guitarra? Y si usted habla con ellos, le va a decir, pues es que a mí me gusta exaltar a Dios. Si usted y él coinciden con esa pasión, hermano, van a tener una plática amena. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Si a usted le gusta servir al Señor, hermano, cuando alguien hable con usted, ¿cómo va a ser su plática, hermano? ¿De qué va usted a hablar? De Dios, hermano, de compartir la palabra, porque a usted le apasiona compartir la palabra. A usted le apasiona venir y escuchar la palabra. Debemos de ser fervientes en eso, hermano, en espíritu. El fervor, mi hermano, determina la entrega con la que vamos a hacer las cosas. El fervor se produce por aquello que ha cautivado nuestro corazón, aquello que nos ha robado el corazón. ¿Será, mi hermano, que nosotros como cristianos, Dios ha cautivado nuestro corazón, hermanos? ¿Será que en nuestra vida existe ese fervor del cual habla la palabra, de servir con pasión, con entrega a nuestro Señor? ¿Será que en nosotros existe verdaderamente eso, mi hermano? La Biblia dice que seamos fervientes en espíritu, en el servicio a Cristo. Pero preguntémonos esto y analicémoslo, hermano. Cuando usted reciba una palabra, hermano, cuando usted venga y reciba una palabra, algo que debemos de decirle a Dios, mi hermano, y siempre preparar es nuestro corazón. Porque ¿sabe cuál es un obstáculo por el cual a veces no recibimos la palabra? Porque desde el momento que llegamos, hermano, venimos con apatía, venimos pensando en otras cosas, venimos por compromiso, y lo peor del caso, hermano, es que a veces está la palabra y ¿saben qué estamos pensando? No estoy pensando en yo autoexaminarme a mí mismo, sino que estoy pensando en que es para el que está al lado mío. No, es que esa palabra es para el que está enfrente de mí. No, esa palabra es para el que está atrás de mí. No, hermano, la palabra de Dios es para nosotros.
Recibámosla, hermano, y no pongamos esa oposición. Entonces, la mayoría de los cristianos, mi hermano, lamentablemente no tenemos ese fervor. ¿Por qué, hermano? Porque las actitudes que a veces tenemos, mi hermano, no lo demostramos. Llegamos tarde al culto, hermano, nos estamos durmiendo, estamos distraídos con el teléfono, estamos viendo lo que está haciendo el hermanito de al lado, el hermanito de atrás. ¿Y cómo debería de ser nuestro fervor cuando venimos a la casa del Señor, hermano? Nuestra mente, nuestros sentidos estar enfocados. Cuando estamos alabando a Dios, ¿cómo debe de ser, hermano? ¿Cuánto trabajo a muchos nos cuesta, hermano, levantar nuestras manos, levantar nuestra voz? Yo cuando estudiaba esto, hermano, yo decía, Señor, ¿será que cuán cortos estamos a veces en demostrarte nuestra pasión? Y le voy a decir, ¿por qué, hermano? Porque Dios traía esto a mi vida y me hacía meditar y decía, cuando estábamos en el mundo, hermano, no me diga que usted no iba a los bailes. ¿Y cómo bailaba usted, hermano? ¿Cómo era, hermano, antes? Lo conocían como Sergio el bailador, hermano, no diga que no. Y no se perdían los bailes sonideros y que el artista del pueblo y cosas así. Y sí o no que sacábamos hasta los mejores pasos y contratábamos un maestro que nos enseñara. Y hasta con dos, yo he visto que bailan hasta con dos, hermano. Y cuando venimos a la casa del Señor, hermano, adorarle a nuestro Dios, aquel que dio a su Hijo Jesucristo por nosotros, ¿sabe qué hacemos, hermano? Hermano, puede doblar sus rodillas. 5 segundos y ya estamos de pie, hermano. Hermano, levante un cántico nuevo al Señor. No sabemos qué decirle, hermano. Entonces, ¿dónde está nuestro fervor, hermano? ¿Dónde está el fervor que deberíamos de manifestar por nuestro Señor? Si algo que erróneamente tendríamos que imitar, mi hermano, de los de allá afuera, sería precisamente eso. El fervor con lo que ellos hacen las cosas por su fe vana, en sus ídolos, en sus imágenes. Y nosotros, hermano, ¿qué hacemos nosotros cuando venimos a la casa del Señor? Cada uno de los que servimos dentro de la iglesia, mi hermano, tendríamos que servir con ese fervor, con esa pasión, con esa entrega. No esperar, mi hermano, a que se nos diga lo que tenemos que hacer. Ir un poquito más allá, hermano, de lo que nos piden a veces los líderes, el pastor. Siempre dar un paso más, hermanos. Siempre tenemos que ir a más. ¿Sí le ha pasado que en su casa está la escoba tirada y nadie la levanta, hermano? ¿Sabe por qué? Porque estamos acostumbrados, aunque nos caigamos con la escoba, no levantarla, pero que alguien nos diga, levanta la escoba. Tenemos que ser esos cristianos, mi hermano, fervientes de los que habla la palabra. Fíjese lo que dice Santiago 5:16, hermano. ¿Alguien que lea en voz alta? Santiago 5:16. Porque tenemos que ser fervientes en todo, hermano, y una de las cosas en las cuales Dios nos pide que seamos fervientes es en la cuestión de la oración. Y ahí la palabra eficaz, mi hermano, fíjese, mi hermano, yo encontraba en la Nueva Traducción Viviente lo que dice, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Pero ¿qué es lo que me pide, hermano? Que mi oración como sea, ferviente, eficaz, con pasión. Yo les decía a los jóvenes, ¿cuál es una petición que hoy traerían delante de Dios? Si hoy vinieran delante de Dios, ¿qué le pedirían? Y algunos dijeron, pues yo pediría que me hiciera más responsable, que me diera sabiduría,
Y yo les decía, la primera vez ustedes deben de aprender a pedir, y las siguientes veces que ustedes oren, tienen que aprender a pedir, pero agradeciendo. Porque cuando ustedes piden un día una cosa y al otro día otra, o la misma cosa la vuelven a pedir, entonces en la primera oración ustedes no estuvieron convencidos que Dios les va a responder. Cuando nosotros pedimos algo a Dios, hermano, yo he aprendido esto, la primera vez se lo pedimos y las siguientes veces que prosiguen a esa oración tenemos que agradecerle, ya sea que Dios nos lo dé o no nos lo dé, hermanos. Porque entonces significaría que si tú le vuelves a pedir a Dios lo mismo, que no creíste que te lo dio desde la primera vez que se lo pediste. Entonces, cuando la palabra de Dios me habla, mi hermano, que nuestra oración tiene que ser ferviente. Si usted hoy trajera una petición, hermano, con el pastor, piensa en una petición que usted hoy traiga. Si usted viniera con el pastor y dijera, pastor, ayúdeme a orar por esta petición, ¿cómo esperaría que fuera la oración, hermano? Y si a usted alguien viniera y le dijera que orara por una petición de esa persona, ¿cómo el hermano esperaría que fuera su oración de usted? ¿Y así lo hacemos, hermanos, sinceramente? ¿Así lo hacemos? Porque cuando es nuestra necesidad, hermano, quisiéramos que oraran y el pastor dijera y quién sabe qué tantos, que se abrieran los cielos, hermano, y Dios se manifestará ahí. Pero ¿qué pasa cuando nosotros oramos por alguien o cuando alguien nos dice que oremos por cierta necesidad? Como la petición no es para mí, hermano, entonces el fervor, ¿qué hace? Disminuye. Cuando la petición no es algo que a mí me beneficia, como que el fervor, como que mi oración ya no está tan entregada. ¿Por qué, mi hermano? Bastaría ver los días lunes de oración. ¿Qué pasaría si el pastor dijera, el día lunes todos los que vengan a la oración van a recibir lo que pidan? ¿Quiénes vendrían, hermano? ¿No vendrían? ¿Verdad que sí? ¿Y cuál es la diferencia, hermano? ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Por qué no venimos? ¿Por qué no venimos si hemos sido convocados a que los días lunes hay oración? Tenemos que hacerlo, mi hermano, con fervor. También algo que Dios nos pide, mi hermano, en lo cual debemos de ser fervientes, es en cuanto al amor. ¿De qué manera Dios nos amó a nosotros, hermano? ¿Con límites? ¿Puso límites? Dijo, bueno, nada más te voy a amar como que al 40%. O esta semana nada más te voy a amar como al 10%, porque híjole. ¿Cómo nos ama Dios, hermano? Sin límites. Sin límites. Fíjese lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra de Dios, y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué debemos amar con ese fervor, hermano? Porque el amor cubre multitud de pecados. ¿Usted está consciente que tiene errores y deficiencias, hermano? ¿Estamos conscientes que el hermano que está al lado tiene defectos y deficiencias? Sí, hermano. Pero ¿sabe qué es lo que hace que lo amemos tal y como es? Que no digamos, es que el hermano es apático, es que el hermano es enojón, es que el hermano es esto, es que el hermano es el otro. ¿Sabe qué es lo que hace que podamos amarnos como Cristo nos amó? El amor ferviente, hermano. El amor ferviente. Ese amor del cual habla la palabra. Dice, y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. ¿Cuántas veces nos hemos presentado delante de Dios, mi hermano, con un pecado? Aún ya conociendo de Él. Pero ¿sabe lo que hace Dios?
reconócelo y Él nos perdona. Si reconocemos nuestros pecados, mi hermano, dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo para perdonar. Pero ¿qué es lo que está esperando? Que le reconozcamos, que reconozcamos el pecado, que confesemos ese pecado. Porque cuando uno ama con fervor es capaz de cualquier esfuerzo, de cualquier sacrificio, donde el cansancio no nos importa, ni las distancias, ni la noche, ni el calor, ni las inclemencias del tiempo, porque cuando hay fervor no nos importa nada, hermano. Cuando hay fervor no nos importa nada. Hermanos, es que va a haber velada de oración, empieza a las 6 de la tarde y va a terminar a las 7 de la mañana. ¿Cuántos vendrían, hermano? Hermano, es que yo trabajo. Hermano, es que a mí me hace daño desvelarme. Hermano, es que no hay transporte. Es que es difícil. ¿Sí le suena, hermano, o no? Entonces, cuando hay fervor, hermano, no nos importa nada. ¿Sí se acuerda cuando usted estaba enamorado? Digo, cuando sigue enamorado de su esposa. ¿Sí se acuerda? Cuando eran novios. Que cuando para usted, hermano, no había otra mujer más hermosa que su esposa, y tiene que seguir siendo así. Y cuando usted, hermana, estaba totalmente enamorada de su esposo, hermano, y no había otro varón como él, que tiene que seguir siendo así, hermano. ¿Sí se acuerda? ¿Sí se acuerdan, hermanos? ¿Y qué hacían, hermano? ¿Qué hacían por él y por ella? No importa que tuvieran que caminar la distancia que fuera, ¿verdad, hermanos? ¿Sí se acuerdan cuando decía, es que ya te tienes que ir? Y yo, no, otro ratito. Es que mira que está bien lejos. Y tú, no, otro ratito. Y aquí, hermano, apenas se tarda unos 5 minutos más y ya están presionándonos a los que predicamos. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso yo le decía, usted no ve al que está atrás, al que está enfrente, al que está al lado. Usted tome la palabra, hermano. Autoexaminémonos nosotros, evaluémonos a nosotros mismos. Porque eso es lo que demanda el Señor, hermanos. Pero fíjese, mi hermano, retomando lo del capítulo 2 en el versículo 11, vamos a ver cuando una persona no tiene fervor, mi hermano. Fíjese, regresemos nuevamente a Romanos, versículo 11, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Pero fíjese, mi hermano, cuando una persona no tiene fervor, pasa lo que dice el versículo 11, se vuelve frío e indiferente, porque entonces lo contrario de ferviente, ¿qué sería? Si una persona que es ferviente tiene calor, está apasionada, entonces una persona que no tiene fervor, ¿cómo sería, hermano? Fría, indiferente, apática. Se nos hace el culto pesado, hermano. Si un hermano pasa a dar su testimonio, hermano, híjoles que ya se está tardando mucho. Si el pastor lanza algún proyecto, hermano, ya estamos diciendo que ese proyecto no, que esto, que el otro, estamos criticando. Que si vamos a hacer esto, no apoyamos, hermano, pero ¿cómo opinamos a veces? Entonces una persona que no tiene fervor, hermano, se vuelve fría. Entender las cosas que tienen que ver con el espíritu, mi hermano, se les hace una carga. Cuando no somos fervientes en espíritu nos volvemos fríos e indiferentes. Imaginémonos, mi hermano, cómo sería si cada uno dentro de la iglesia fuéramos cristianos fervientes, hermano. ¿Cómo sería, hermano? ¿Cómo sería? ¿Cómo serían los cultos, mi hermano? ¿Cómo sería la alabanza, hermano? Yo creo que el pastor tendría que quitar las bancas, hermano. Porque no cabríamos en el momento de las alabanzas de oración para postrarnos. Porque verdaderamente entenderíamos a quién adoramos. Porque verdaderamente entonces entenderíamos delante de quién nos postramos. Y no como dice la palabra, mi hermano, porque lo que dice la palabra es que si no somos fervientes, entonces seremos, ¿qué, mi hermano? Perezosos. Es decir, nos volveremos incapaces e inútiles. Cuando no tenemos fervor, mi hermano, no podremos entender los planes y los propósitos de Dios.
Sabe que algo que nos hace entender, mi hermano, los planes y los propósitos de Dios para nuestra vida es el fervor, es el permanecer en esa comunión, en esa intimidad, en esa búsqueda de Dios en nuestra vida. ¿Y de qué manera Dios puede usarnos, mi hermano? ¿Usted se imagina la manera en que Dios podría usarlo a usted si usted tuviera ese fervor de su espíritu en su vida? ¿Cuántos de aquí, hermano, usan los dones que Dios les ha dado? ¿Cuántos de aquí saben el don que Dios les ha dado? ¿Y sabe por qué muchas veces no lo sabemos, hermano? Porque no lo usamos. Porque te enteras que alguien está enfermo, hermano, y con mucha dificultad vas y oras por él. Porque sabes que un matrimonio se está desintegrando, y más que el que vayas y le compartas de la palabra, hermano, solamente nos quedamos como que, a ver, expectantes, pero no vamos y le compartimos. Cuando vemos que un hombre, mi hermano, está hundido en el alcoholismo, cuando vemos que un joven está hundido en la drogadicción, ¿qué hacemos, hermano? ¿Nos quedamos expectantes o hacemos lo que Dios nos ha mandado hacer? ¿Qué hacemos? Dios, mi hermano, tiene grandes planes y propósitos para usted. Cuando Dios lo llamó, hermano, Dios no nos llamó para que estuviéramos en un lugar sentados. Dios nos llamó, mi hermano, para que vayamos y salgamos a predicar. Para el que tiene, mi hermano, el don de palabra, de predicar el evangelio, mi hermano, pues vaya y predique el evangelio, hermano. Para los que tienen, mi hermano, el llamado para enseñar, que se levanten y enseñen, hermano. Nuestros jóvenes necesitan ser instruidos, nuestros niños necesitan tomar un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros podríamos estar enseñando, hermano? ¿Y sabe qué? Estamos sentados, expectantes. Y usted dígame, ¿ese es el fervor que Dios nos demanda? Todo lo que debemos hacer, mi hermano, es ponernos en las manos de Dios y permitir que Dios obre en nuestra vida. Si nosotros no hacemos que ese fervor vuelva a nuestra vida, mi hermano, no alcanzaremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Y cuando digo bendiciones, hermano, no se vaya usted a lo económico, a la estabilidad en su familia, a la estabilidad en su matrimonio, a ver las generaciones que vienen detrás de usted, entregadas a Cristo, sus hijos, sus nietos, sus hijos, hermano, enseñando la palabra, ministrando almas. Pero si no entendemos cuando Dios nos llama que busquemos ese fervor en el Espíritu, nunca lo vamos a ver. El versículo 13, mi hermano, dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Un cristiano que no es fervoroso, mi hermano, se va a volver avaro, indiferente. No nos va a mover la necesidad de otros. Es decir, mi hermano, nunca vamos a tener ganas de ayudar porque hemos perdido el fervor. Vemos la necesidad en alguien, hermano, y no pasa nada en nuestra vida. Por eso dice el versículo 13, compartiendo por las necesidades de los santos. Pero un cristiano que no tiene fervor no lo va a hacer. Un cristiano en el cual no existe ese fervor en el Espíritu en él, no va a compartir, hermano. No va a dar al necesitado, no va a ver la necesidad, porque se va a volver indiferente. Si no somos fervientes, entonces seguiremos siendo pleitistas, maldicientes y teniendo enemistades. Fíjese lo que dice el versículo 14. Los que son fervientes bendicen a los que os persiguen, bendicen y no maldigáis. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Pero entonces, si tú no eres ferviente, ¿qué es lo que vas a hacer? Maldecir.
hablar cosas que no debes hablar. Seguiremos, mi hermano, siendo ese cristiano que la gente conoce, que dice es cristiano y va a la iglesia, pero con todos los vecinos tiene enemistades, con todos los vecinos tiene pleitos. ¿Por qué, hermano? Porque no es ferviente en el espíritu. Todo lo que viene como consecuencia de no tener fervor, hermano, son cosas muy lamentables. Porque más que ayudar al cuerpo de Cristo, hermano, ¿qué es lo que hacemos? Lo afectamos, lo perjudicamos. Imagínese, hermano, que usted un día, los que no, los cristianos que son pleitistas, y que un día su vecino venga, ¿y qué va a decir él, hermano? No, pues si él viene aquí, ¿cómo es? No, mejor no vengo. Entonces, cuando no hay fervor en nuestra vida, mi hermano, vienen cosas muy lamentables. Hoy en día, ¿sabe usted por qué se ha tomado tanto los movimientos? Ha ganado mucho auge los movimientos en los cuales en las iglesias la gente va porque es que hay un mover en el Espíritu Santo, y es que vieras la alabanza, qué bonita está, y es que vieras cómo hablan, es que vieras lo que hacen ahí. A mí en una ocasión me tocó escuchar a una hermana que dijo que fue a un congreso en donde dice que caía oro, hermano. Que si ellos extendían sus manos, veían el oro en sus manos. ¿Y sabe que mucha gente fue sacada de las iglesias por esos movimientos? Porque hoy el cristiano, mi hermano, de repente a veces no pasa nada en la iglesia, porque va a la iglesia y se duerme, porque solamente está escuchando, pero sale de este lugar y no pasa nada. Y entonces cuando va a otro lugar y ve que la alabanza está bien padre y las luces, y dice el pastor, y él es un mito que sale, y entonces nos volvemos cristianos no espirituales, mi hermano, no en un fervor espiritual, sino en un fervor emocional, donde hoy en las iglesias se mueven emociones, hermano. Usted va y siente bien bonito en la alabanza y llora y danza y remolinea, pero saliendo de ese lugar, hermano, usted sigue siendo el mismo o seguimos siendo los mismos. Pero ¿sabe cuánto auge ha llevado o cuánto auge ha tenido ese tipo de iglesias? Que están llenas, hermano, definitivamente están llenas. Pero son iglesias que la gente solamente va porque les hablan bonito, pero no les hablan de pecado. Porque la alabanza está bien bonita, pero solamente hasta ahí se queda. Eso no es adoración, hermano. Eso no es la adoración. Hoy debemos de estar, mi hermano, agradecidos por la iglesia que tenemos. Yo cuando llegué, mi hermano, de repente yo entonaba unos cantos, hermano, y como que me cambiaban la letra. Y después la pastora decía, no es que le cambiamos la letra porque esto no viene en la Biblia. Esto no es bíblico. Como esa que dice que vino celestial, ¿no? Dice, bueno, es que eso no es bíblico. Ah, hermano, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando usted viene a este lugar, los hermanos preparan los himnos. Aquí se cantan himnos, hermano. Todo lo que ellos, mi hermano, en la alabanza, todo lo que se entona, es plenamente bíblico. Usted no va a escuchar aquí un canto que se escuche bonito y que solamente porque se escuche bonito lo van a entonar. Debemos de ser entendidos en lo que entonamos, hermano. No solamente porque se escuche bonito, no solamente porque esa alabanza sí está movida, como que le echo más ganas. No, hermano, escuchemos lo que estamos cantando. Pongamos atención. Y entonces si escuchamos lo que cantamos y lo que entonamos, nuestra adoración y nuestra alabanza va a ser diferente, hermano. Porque cuando le cantamos a Dios, hermano, simplemente no nos podríamos quedar de pie. Tendríamos que caer de rodillas.
simplemente por lo que estamos entonando, hermano. Debemos buscar un fervor que esté cimentado en el espíritu, hermano, no en las emociones, sino lo contrario. Unas veces estaremos trabajando y otras queremos irnos de la iglesia. ¿Por qué? Porque solamente somos emocionales. Si hoy me hablan bonito, vengo. Pero si hoy me hablan fuerte, si la palabra estuvo fuerte, no, ya no me gustó. Si algo debemos de estar, mi hermano, atentos, es cuando la palabra, aunque sea fuerte, nuestros oídos deben de estar atentos, hermano. No nos distraigamos. Debemos de estar atentos con lo que se dice. No menospreciemos al predicador o la palabra que se comparte, porque es palabra de Dios. No es la persona, hermano. Es Dios hablando a través de la vida del predicador. No la menospreciemos. Seamos oidores, verdaderos oidores, hermano. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre escuchar y oír? ¿Sí sabe cuál es la diferencia? Cuando escuchamos, ahorita usted escucha que pasó un carro. ¿Usted ahorita escucha que ladra un perro a lo lejos? Porque estamos en todo. Pero cuando oímos, hermano, toda nuestra atención está en lo que se nos está diciendo. Debemos de oír, hermano, no solamente escuchar. Debemos oír. Recordemos, hermanos, que el fervor es aquello que nos ha cautivado el corazón. Entonces hoy meditemos y digamos, verdaderamente Dios ha cautivado nuestro corazón. No nos interesa, mi hermano, en esta iglesia no interesa predicar en emociones, sino plenamente en el contenido del mensaje. Aquí no le vamos a decir de repente lo que usted quiere escuchar, hermano, sino lo que Dios quiere que escuchemos, que oigamos. No se le va a hablar bonito, hermano, porque muchas veces si nosotros estamos mal, no esperemos a que se nos hable bonito. Al contrario, hermano, demos gracias a Dios, porque a veces en esa corrección Dios demuestra su amor, porque Él no quiere que ninguno nos perdamos y nos desviemos. ¿O usted cuando sus hijos se portan mal les habla bonito, hermano? ¿Cómo les habla, hermano? Enérgico, ¿verdad? De manera enérgica. ¿O les aplaude cuando se portan mal, hermano? Y cuando Dios es así con nosotros, cuando nosotros estamos mal, hermano, Dios nos habla de una manera fuerte y directa. ¿Pero por qué Él quiere lo malo para nosotros? Porque Él quiere lo bueno para nosotros, que alcancemos las bendiciones. ¿Cómo se pierde el fervor, hermano? Hay 4 cosas, hermano, por las cuales se puede perder el fervor. Lo primero, hermanos, es que cuando nos inspiramos en los hombres podemos perder el fervor. Cuando nos enfocamos, mi hermano, en una persona, en su personalidad, porque ¿sabe qué, mi hermano? Tarde o temprano la persona en la cual nosotros, mi hermano, nos estamos enfocando se va a equivocar, nos va a fallar. Sí es cierto, hermanos, que los que predicamos la palabra debemos de ser ejemplo de lo que predicamos. Eso es verdad, hermano, y es una responsabilidad que tenemos los que nos paramos aquí enfrente. Porque eso nos da autoridad, hermano. Pero también, hermano, no nos enfoquemos que nuestro fervor no esté enfocado en una persona. No nos enfoquemos en la persona, en el carisma. Porque las personas tarde o temprano nos equivocamos y fallamos, hermano. Voluntaria e involuntariamente, pero lo hacemos. Si hoy el pastor no nos saludó, ya nos ofendemos. Si hoy el hermano líder ya no nos saludó, nos ofendemos. ¿Por qué, hermano? Porque nuestra mirada no está en Dios, está puesta en el hombre. Claro que no, hermano. No nos tenemos que enfocar en la personalidad o en una persona. Nuestra mirada siempre debe de estar en ¿quién, hermano? En Dios. Lo segundo por lo cual se pierde el fervor, hermano, es cuando dejamos de orar y de leer las escrituras. Hermanos, tenemos que escudriñar la palabra.
No nos esperemos a llegar a los momentos de crisis. Fíjese lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, hermano. Entonces no dejemos de orar, hermano. Cuando una persona pierde el fervor, hermano, fue porque ya tenía tiempo que había dejado de orar. Porque ya tenía tiempo, mi hermano, que le faltaba pedirle dirección a Dios a través de la palabra. Cuando una persona pierde el fervor, hermano, es cuando ya la Biblia ahí está, hermano, y a veces casi el domingo nada más la sacamos, pero ya no la abrimos entre semana. Ya no escudriñamos la palabra. Fíjese que dentro de lo que es la iglesia, hermano, y dentro de las actividades que se tienen las reuniones de matrimonios. Y nosotros algo que enseñamos y decimos, mi hermano, los matrimonios que van a las reuniones no es porque tengan problemas, hermano. No es porque estén en crisis. Es para prevenir cuando la crisis venga, hermano. Y lamentablemente, mi hermano, los hermanos que a veces están en crisis no vienen. Y muchas veces así es, mi hermano. Ya venimos a pedir consejo, ya digamos en el matrimonio, hasta que el matrimonio ya se hizo trizas. Venimos a pedir consejo, mi hermano, hasta que ya no sabemos qué hacer, hasta que ya se está hablando de divorcio. Hasta que la esposa, el esposo ya duermen en camas separadas, entonces ya venimos y pedimos consejo. Y a veces como cristianos así somos cuando oramos. Hasta que ya tenemos una dificultad, hasta que ya estamos en un problema, ¿sabe qué hacemos? Desempolvamos la Biblia y nos ponemos a orar. Pero en cuanto pasa la situación difícil, ¿qué es lo que volvemos a hacer nuevamente? Nos olvidamos nuevamente de la oración y de la palabra. Lo tercero, mi hermano, por lo que se pierde el fervor, cuando uno deja de asistir a la iglesia. Poco a poco, mi hermano, se irá apagando el ánimo que tenemos. Y no tenemos una iglesia donde se enseñe una palabra, mi hermano, de una manera errónea, sino que en esta iglesia se enseña la palabra de una manera sana. Entonces, muchas veces, ¿por qué dejamos de asistir, hermano? Ese fuego que hay en nosotros, esa pasión que hubo en nosotros al principio se está apagando. Se nos hace fácil dejar de asistir un domingo, nos hace fácil dejar de asistir el martes, ya no tiene tiempo, ya le salió otro compromiso, prioridad ya no es la iglesia, su prioridad ya no es venir al culto los domingos. No se pierde el fervor, mi hermano, dejamos de darle importancia, regarnos. Lo cuarto, mi hermano, por lo que se pierde el fervor, cuando deseamos más las cosas del mundo. Debemos de tener mucho cuidado, hermano. Sabe que allá afuera el mundo nos jala de una manera sorprendente, hermano. Sobre todo a nuestros jóvenes. ¿Qué no ofrece el mundo a los jóvenes para jalarlos, hermano? Todo menos la salva. El joven tiene que encontrar, mi hermano, un deleite. Dios tiene que encontrar ese fervor que él está buscando allá afuera, lo tiene que encontrar aquí adentro. ¿Sabe quiénes somos los responsables de eso, hermano? Nosotros como padres. ¿Cómo servimos nosotros como padres dentro de la iglesia, hermano? Nosotros queremos tener jóvenes fervientes en el espíritu, hermano. Nosotros como padres debemos de ser fervientes para que entonces ellos puedan imitarnos a nosotros. Pero ¿cómo somos nosotros? A veces nosotros como padres, mi hermano, somos más quitados a las cosas del mundo, hermano. Entonces eso es lo que le transmitimos a nosotros.
A veces queremos que ellos hagan, nosotros no. A veces le decimos al joven, ¿ya oraste? Ya nada más falta que el joven voltee y nos diga, ¿ya oraste también? No tenemos que ser ejemplo de ese fervor. No vayamos lejos a que la gente nos vea, nuestra familia, nuestro círculo cercano, esposo, nuestras. Y es como se pierde el fervor, hermano. Pero también vamos a ver, hermano, cómo podemos recuperar ese fervor. Vamos a Jeremías, hermano. Jeremías capítulo 20, lo 9. ¿Y usted puede decir que tiene fervor, hermano? ¿Podemos decir que tenemos fervor? Fíjese lo que dice el versículo 9, hermano. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, y traté de sufrirlo y no pude. En este momento, mi hermano Jeremías, mi hermano, está hablando de ese desánimo que hay en él, porque él en este momento está desalentado y está frustrado, hermano. Dice el versículo, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. Como cuando de repente usted decimos, ¿de qué sirve preparar y no dormir casi una semana preparando una lectura, preparando una enseñanza, preparando un instituto, preparando un discipulado? De todas maneras, no entienden, vienen a pedir consejo en lo mismo. Pues Jeremías, mi hermano, estaba pasando por eso. Está frustrado, mi hermano, porque profetiza al pueblo, pero el pueblo no lo escucha, mi hermano. Y fíjese, son tiempos decisivos. Está a punto de terminar la oportunidad de Dios contra la apostasía que está teniendo el pueblo de Israel hacia él. Jeremías, mi hermano, le toca vivir estos momentos dolorosísimos para él. Estaba pasando por momentos muy difíciles. Tal es el punto que dice, yo ya no voy a profetizar, yo ya no les voy a decir nada. Estaba desanimado porque cuando él les decía la palabra, al contrario, hermano, la nación de Israel lo criticaba, la nación de Israel lo juzgaba, le decía, no sé, tantas cosas le decían al pobre de Jeremías, hermano. Pero fíjese, mi hermano, hay algo en él, en el profeta Jeremías, en el versículo 9 dice, viene y dice que no va a hacer nada, que ya se cansó, que ya no los va a reprender, ya no los va a exhortar. Estoy transliterando, hermano. Casi eso, Jeremías estaba en ese punto. Pero dice Jeremías, pero había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, no pude. Jeremías, mi hermano, sabía y en él estaba un espíritu, mi hermano, de ese fervor. Jeremías había ese fervor, hermano. Aunque muchas veces nosotros querramos desviarnos, hermano, siempre va a haber algo que nos haga reaccionar cuando somos hijos de Dios, hermano. Verdaderamente usted ha creído en las promesas de Dios, en Jesucristo como su Señor y Salvador. Cuando usted esté haciendo lo incorrecto, cuando usted esté pensando en hacer lo que es pecado delante de Dios, cuando usted esté pensando con un pie allá afuera, sabe que va a pasar algo en su vida. Si usted verdaderamente es hijo, el Espíritu de Dios no se lo va a permitir. En usted va a haber esa necesidad de volver a este lugar y entregarse en esa plenitud como lo había hecho al principio. Así que la primera manera de lograr que el fervor vuelva a nuestra vida
es tomar conciencia de quién realmente somos. ¿Quién es usted, hermano, en Cristo? El enemigo le dice, ya pecaste, ya claudicaste, mira, ya ni te toman en cuenta para nada, siempre estás sentado, ya no, ya pues ya nadie te habla, te hacen caras. Mira, el enemigo va a poner todo. Mira tu familia cómo está, mira tu economía cómo está. Hermano, pero lo primero que tenemos que hacer para volver a recuperar el fervor es tomar conciencia. Fue lo que hizo Jeremías. Tomó conciencia y dijo, pero en mí había un fuego. ¿Quién soy? Cierto, la verdad que a veces sabemos cristianos que somos muy difíciles, que se nos tiene que estar exhortando y exhortando. No por eso voy a dejar de compartirle a otros hermanos que si quieren. No por eso voy a dejar, mi hermano, el ministerio que Dios me ha dado. No por eso, mi hermano, voy a dejar de hacer las cosas que Dios me mandó a hacer. Segundo que hizo Jeremías, mi hermano, fue orar pidiendo dirección a Dios. Por eso dice al final del versículo 9, traté de sufrirlo y no pude. Señor, pues yo quería hacer esto, pero pues ya vi que no puedo. Hermano, se identifica. Usted en el espíritu se está enfriando. Órele a Dios, sincérese. Dígale lo que hay en su corazón. Enseñémosles a los jóvenes, hermano, a orar con tanta palabra, hermano. De repente a veces sacamos muchas palabras que jóvenes tienen que aprender a ver en Dios a alguien en el cual pueden confiar. Y como ellos se sienten, hermano. Y como en esas palabras que a veces no nos pueden decir a nosotros como padres. Que pueden venir a Dios nuestros jóvenes y sincerarse, abrir su corazón con Él. Enseñémosles a nuestros jóvenes a buscar a Dios. A que ellos abran su corazón y que ellos sepan que Dios está atento también a sus necesidades. Que Dios está atento en esos problemas que a veces para nosotros los papás decimos, ay, tu problema. Problemas los míos, no, hermano. Nuestros jóvenes también tienen situaciones. Nuestros jóvenes también se desaniman. Y en su corazón se entristece. Enseñémosle, hermano, presentarse delante de Dios con un corazón. ¿Quiénes de nosotros no hemos encontrado en esas oraciones, hermano? Ánimo, gozo. Muchos de nosotros hemos encontrado en esa oración un amigo, alguien que nos escucha, alguien que está tanto de lo que nosotros estamos pasando. Muchas veces, mi hermano, culpamos a Dios de lo que nos pasa. Muchas veces, mi hermano, el haber puesto nuestros ojos en el hombre, de que nosotros nos enfriemos. Muchas veces, mi hermano, a través de una enfermedad, mi hermano, nuestro fervor paga. Teníamos bien, trabajando con ahínco, con pasión, pero viene alguna enfermedad, hermano, ¿y qué hacemos? Vamos para abajo. Claudicamos, nos caemos. Muchas veces hasta culpamos a Dios. Debemos de aprender a orar, mi hermano, pidiéndole dirección a Dios. Eso fue lo que hizo Jeremías. Lo tercero, mi hermano, que hizo Jeremías, lo cual debemos de hacer nosotros, que decidamos volver a hacer las primeras obras que hacemos. Volvamos nuevamente a ese primer amor. Volvamos nuevamente, mi hermano, a hacer. Usted enseñaba a niños nuevamente, hermano. Vuélvalo a poner en las manos de Dios. Usted era el que más oraba aquí adelante, mi hermano. Vuélvalo a hacer. Usted era, mi hermano, el que venía y predicaba y ahora ya no predica porque vino un enfriamiento a su vida.
Sincérese delante de Dios y vuelva a tomar el lugar que Dios le ha dado. Estamos viviendo tiempos, hermano, más que el que estemos en ese confort, tenemos que levantarnos y que nuevamente vuelva ese fervor a nuestra vida, que nuevamente vuelva a nosotros a encenderse esa llama en nuestro corazón por querer conocer la palabra. Al parecer en enero se abre nuevamente el instituto, enero. Hermano, que usted ya esté casi anotado y presionando a nuestra pastora para que diga, hermana, pues ya díganos el horario porque necesitamos acomodar todo para empezar, mi hermano, pero no solamente empezarlo, sino terminarlo. No permitamos, hermano, que las circunstancias nos enfríen. ¿Sabe lo que pasa, mi hermano, con un cristiano cuando va perdiendo ese fervor? Se va apartando, hermano, se va apartando. Y es como ese leño, hermano, en la fogata. Cuando nosotros sacamos un leño, mi hermano, de la fogata y lo alejamos, ¿qué pasa? Poco a poco, hermano, se va extinguiendo hasta que solamente queda, ¿qué? La ceniza. Y usted, mi hermano, en su corazón está que usted se está apagando. No permita que sea como ese tronco que se aleja, sino que vuelva nuevamente al fuego, mi hermano, a la presencia de Dios. Vuelva a buscar nuevamente su presencia para que Dios cumpla cada uno de los planes y los propósitos que Dios tiene para usted. Seamos cristianos, mi hermano, fervorosos en espíritu, con fervor en espíritu, buscando dirección, buscando consejo, buscando dónde servir, pero no solamente por servir, hermano, sino sirvamos con excelencia a Dios. Amén. Póngase de pie en esta. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que esta palabra, Señor, ha llegado a la mente y al corazón de cada uno de mis hermanos. Señor, es necesario que entendamos, Señor, que el fervor en el Espíritu, Señor, va más allá de las emociones que muchas veces podamos tener. No se trata solamente de sentir bonito cuando estamos alabando. No se trata solamente de sentir bonito, Señor, cuando estamos exaltando tu nombre, sino el fervor en el Espíritu va más allá. Algo que nos haga, Señor, servir al Rey de Reyes y Señor de Señores como lo que Él es, el Dios creador y sustentador de todo lo que hay. Padre, dice tu palabra que cuando en aquel momento tú ascendiste al cielo, le dijiste a tus discípulos, voy a preparar lugar para que a donde yo voy también ustedes vayan conmigo. Cuán importante que estemos en ese fervor espiritual, Señor. Cuán importante, Señor, es que busquemos con pasión y con entregas, en compasión, nuestra necesidad por ti. Cuán importante, Señor, es que si nos estamos apagando, busquemos nuevamente tu rostro. Porque el lugar, Señor, que tú fuiste, Señor, a preparar, lo hiciste pensando en cada uno de nosotros. No claudiquemos, hermanos. No vayamos hacia atrás, no menguemos. No nos cansemos de perseverar en la fe. Confiemos. Busquemos el rostro de Dios en oración, con fervor, con entrega. Sirvamos con sacrificio. Sirvamos sabiendo que al que servimos, si bien no lo hacemos por la recompensa, en un día nos dará recompensa. Ayudemos a los que necesitan. Vayamos con aquel que hemos visto que tiene necesidad de Dios y compartamos de la palabra. Vayamos con aquel joven que sabemos que está en las drogas, en el alcoholismo, en la rebeldía. Y si bien no nos quisiera escuchar, oremos, Señor, oremos al Señor por él. Ayunemos por él. Ayunemos por la mujer que está necesitada, por ese matrimonio que está a punto del divorcio. Pero necesitamos fervor para poder entender dónde hay necesidad. Señor, despierta en nosotros ese fuego nuevamente.
Señor, despierta en nosotros, Señor, ese fervor en nuestra alma, nuestro espíritu. Despierta ese fervor en nuestros jóvenes. Que no les dé pena decir que son cristianos. Que no les dé pena decir que siguen a Cristo. Oremos porque ese fervor en nuestros jóvenes cada día se acrecente más. Que ellos sepan que todo lo que el mundo pueda ofrecerles es pasajero. Y lo que tú ofreces es eterno, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Ayúdanos a escudriñarla. Ayúdanos, Señor, a no solamente tener una Biblia ahí, Señor, empolvada, sino que cada día nos alimentemos, porque definitivamente vendrán tiempos difíciles. Vendrán tiempos en los cuales tal vez no se nos permita abrir una Biblia. Hoy la tenemos, Señor, y a veces no la atesoramos. Ayúdanos, Señor, a que nuevamente el fervor de tu Espíritu vuelva a nosotros y que volvamos a hacer las primeras cosas que hacíamos. Gracias te damos en esta tarde, gracias por tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que se dan cita. Gracias por los hermanos que permanecen en ese fervor. Gracias por los hermanos que son apasionados por tu obra. Gracias, Señor, porque de ti vendrá la recompensa, mi Dios. En el bendito y glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias. Amén, Señor, y amén.